no le interesa el Ejecutivo. Yo creo que a ella no le interesa el Estado, no le interesa preservar la institucionalidad. A ella le importa un bledo la institucionalidad. A la señora solo le interesa llegar como sea al 2026. Ruth Luque, congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, nos dice si es que también esta ley que pretenden realizar algunos parlamentarios le da suspicacia o no. Muy buenas noches, señora Luque. Gracias por su tiempo. Bienvenida, exitosa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo toma usted este dictamen aprobado? Mire, yo he votado en contra de este dictamen. ¿Por qué? Porque la verdad lo veo innecesario en realidad. Creo que no es necesario decir que cumplidos los 7 años, si no se elige, el Contralor seguirá en cargo. Eso no es necesario. Voy a decir las razones. La primera es porque para la elección del Contralor no necesitas una votación alta, es decir, no necesitas 2/3. Basta la mayoría calificada. Y 2, porque a mí sí me genera, digamos, una tremenda duda si detrás de esto realmente hay una posible reelección o una posible inacción a futuro que pueda estar generándose, ¿no? Porque además el Contralor vence su mandato en julio del 2024. Entonces, pensar en una norma ahora, cuando su función va a vencer en julio del 2024, más allá de quién esté a cargo en este momento, a mí la verdad me parece una norma absolutamente innecesaria. Y creo que hoy en la Comisión de Constitución, cuando dimos el debate, yo dije de manera sincera realmente cuál es el alto interés de que estemos apurando, sabiendo que el actual Contralor recién vence en julio del 2024 y además es a propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y solamente con una mayoría legal se elige, no requiere una alta votación. Uno de los congresistas, si no me equivoco, el congresista Cabero, más bien dijo de que quizá debería pensarse una reelección, una cosa así, soltó, pero en realidad a mí me parece innecesario y a mí me genera dudas, sinceramente, sobre la necesidad de importancia que de manera expresa se genere esta adición al artículo en la Ley del Sistema Nacional de Control. Y entiendo de que sería Contralor hasta que el Congreso elija su reemplazo. Ya se ha hablado en las bancadas del Parlamento si va a haber una elección pronta, hay algunos acuerdos, algunos postulantes. ¿O usted cree que eso de hasta que elija su reemplazo es un poco pasear a la población de la forma más coloquial, lo digo? Recuérdese que en el caso del Contralor, la propuesta, ¿no es cierto?, que se presenta, son propuestas en realidad. En realidad no ha habido, yo no he escuchado, digamos, propuestas de ninguna de las bancadas. Entonces me parece mal, digamos, que sabiendo que no necesitas una alta votación, es una mayoría simple, tú pretendas buscar una norma expresa que le diga al funcionario que si no elegimos en el plazo establecido, te quedas. Porque además en el caso del Contralor, recuérdese que esa propuesta del Ejecutivo, ¿no? Esa propuesta del Ejecutivo. Entonces me parece que es una norma innecesaria. Ya, pero si la propuesta es del Ejecutivo, el Congreso tiene un plazo perentorio para que responda a esa propuesta del Ejecutivo. El gobierno puede proponer ahora, pero el Congreso tiene que responder esa propuesta en una semana, en un mes. ¿Hay un plazo especificado? De repente por ahí está en esa ley. La propuesta puede llegar del Ejecutivo y el Congreso tomarse el tiempo innecesario para que defina o no si le asignan en el cargo. No hay no hay un plazo establecido. Ustedes saben cómo se han venido dando las demás elecciones, pero en este caso, en realidad en las elecciones de Contralor no ha habido un mayor problema. Yo hasta ahora no conozco un caso donde haya habido un problema de traba. Creo que, digamos, muchas de las elecciones se han sujetado más a garantizar un perfil técnico, ¿no es cierto? Y además porque esto no necesita una votación alta. No estamos hablando de 2/3. Esto solo necesita de mayoría simple. Entonces, no veo el apuro en hacer este tema. Y segundo, digamos que en el supuesto, ¿no?, de que no se mandara una propuesta, como usted dice, el Congreso de la República preferiría quizá no hacerlo y mantener cómodamente, porque ya tendrías una norma que garantiza y le da un nivel de estabilidad en este caso al Contralor. Y nos genera un poco de suspicacia también, extrañeza, que el último pronunciamiento que tuvo Contraloría sobre los escándalos del Parlamento haya sido en febrero con el caso de estos buffets de lujo. Luego, sobre los parlamentarios, muchos sueldos, no hemos escuchado ninguna noticia, ninguna expresión. Otros escándalos que hemos tenido, los recientes, tampoco. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, en realidad, pues frente a las últimas denuncias graves que han habido sobre el tema de recorte de sueldos, tampoco hemos visto una acción, yo no he visto ninguna acción
de parte del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, viendo cómo se garantiza o se exhorta al Congreso a que tenga procedimientos, por ejemplo, más claros para garantizar procedimientos seguros para las denuncias de quienes presenten esta naturaleza. No existe, ¿no? Me da la impresión que cada cosa que se va generando desde el Congreso va consolidando un poder casi absoluto del Congreso, desde el tema de cómo se utiliza, digamos, el control político, las denuncias en la subcomisión de acusaciones constitucionales, aperturando el caso, como el caso de la señora Inés Tello, que no tiene sentido, o el caso de la Junta le han abierto por haber hecho una comunicado de explicación, en fin, o el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional cuando dijo que un juez constitucional no podía cuestionar, digamos, una decisión que está en el marco de las competencias del Congreso. Tengo la impresión que estamos yendo un camino en el cual más bien por todas las acciones que está desarrollando el Parlamento no se está garantizando una adecuada autonomía de las instituciones como ha sido en la Procuraduría, y no veo, sinceramente, lo digo de manera clara y directa, no veo ninguna reacción de ninguna institución de parte del Ejecutivo, más allá de quién sea la persona, defendiendo la institucionalidad y la autonomía. La Junta Nacional de Justicia mandó un comunicado de exhortación cuando hay este tema de la denuncia de la señora Zoraida Ábalos, y ¿qué sucedió? Le cayó una denuncia constitucional. No veo en casos de esa naturaleza, indistintamente las personas pronunciándose con fuerza de las instituciones, sino parece más una lógica de casi sometimiento o agachar la cabeza, casi como... y eso me parece terrible, ¿no es cierto? O sea, no debería, lo que existe en el marco del equilibrio de poderes hay una relación, pero parece que eso se está perdiendo. Hoy día la Procuraduría misma, imagínense, va a presentar una demanda de amparo, tengo entendido, básicamente se está desmantelando el Sistema Nacional de Defensa Pública, y frente a eso no hay mayor reacción de otras instituciones. Y hay varias decisiones increíbles, inauditas que va tomando el Congreso de la República en este juego en pared que se percibe que viene de este Palacio de Gobierno. ¿O usted cree que no están así haciéndose el favor con favor se paga? Tanto la presidenta Boluarte o Palacio con Congreso. Es que a la señora Dina Boluarte no le interesa el Ejecutivo. Yo creo que a ella no le interesa el Estado, no le interesa preservar la institucionalidad. A ella le importa un bledo la institucionalidad. A la señora solo le interesa llegar como sea al 2026 y decir que fue presidente de la República. Por eso es que está más interesada en gobernar de manera virtual. ¿No es cierto? Y por eso no hace una reforma constitucional, ni siquiera tiene cuidado en hacer una reforma, convoca o puesta un conjunto de expertos que antes no la reconocían, ahora la reconocen, y de pronto la señora Boluarte termina haciendo un títere porque a todo el mundo, a este sector, ¿no es cierto?, le conviene no sacarla. ¿No es cierto? No la quieren sacar porque les es cómodo, pues, a sus intereses. Entonces, ese juego que existe en realidad termina siendo perverso, porque lo que se genera detrás de esto es un daño a varias instituciones. Ya lo hemos visto con la Contraloría, con el tema del retroceso, y hemos visto con el Tribunal Constitucional, esta famosa sentencia que le tapa la boca a los jueces constitucionales. Hemos visto la elección de cómo ha sido la Defensoría del Pueblo, hemos seleccionado una persona que no reúne las condiciones, las características, ahí ha quedado. Ahora estamos viendo cómo la Junta Nacional de Justicia le han presentado su denuncia, de pronto ahora quieren someter al poder político, al sistema electoral, al Jurado Nacional de Elecciones, porque simplemente no les gusta, hasta ahora no salen de su revancha electoral en ese tema. En fin, ya no sé qué cosa más bien, ¿no es cierto? Y existe una pasividad de otras instituciones. O de pronto, en el caso de la señora Zoraida Ábalos, ahora la quieren, entiendo, acusar, ¿no es cierto?, constitucionalmente, porque no investigó como ellos querían, ¿no es cierto?, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces abren una puerta que mañana más adelante, seguro la señora Patricia Benavides, también otros pues la investigarán y dirán, tampoco él investigó o no, o hizo más allá de lo que yo pensaba que tenía que hacer. ¿Me entienden? Entonces yo creo que acá lo que se está haciendo es un avasallamiento a la institución. Un abuso de poder, ¿no? Creo que eso es un poco lo que la gente y eso me siente. Parece grave. Pero lo que sí sabemos que va a pasar es que mañana la señora Mary Carmen Alba, expresidenta del Congreso, actual titular del Parlamento, congresista, va a recibir esta develación de su cuadro al óleo y su medalla también, ¿no? Su reconocimiento en el Parlamento Nacional. ¿Usted va a estar presente? No, yo no voy a participar en ese acto. No comparto pues ese nivel de reconocimientos. No creo que en el marco de la crisis, además en la que estamos, digamos, generar ese nivel de actos, ¿no? Por cómo esto se ha desarrollado,
la gente no lo toma en serio, ¿no? O sea, considera que una institución con tan alto desprestigio, digamos, se homenajea a una persona que, digamos, durante su mandato no ha logrado, desde mi punto de vista, garantizar un manejo de la mesa directiva respetando la pluralidad política. Hemos visto distintos actos, escenas de quien fue expresidente del Congreso. La verdad que, por lo menos en mi caso, está muy alejado de los principios políticos con los que yo me defino. Pero, congresista Luque, ¿usted se acercó a preguntar a William Zapata, a Moyano, a alguien de la mesa directiva, el por qué la van a condecorar? Porque si a mí me llega la información de que van a condecorar, van a develar la placa es lo formal, entiendo por qué es una expresidenta del Parlamento, pero la condecoración amerita, se pregunta el ciudadano. ¿Usted se acercó a preguntar el por qué tomaron esa decisión de hacer este reconocimiento? Y podría sumarle a eso, ¿y por qué no con Mirta Vázquez y con Sagasti? Con Sagasti, por ejemplo. Porque ellos actúan en función a la tradición política, entre comillas. O sea, recuérdense que en el caso de Merino han hecho lo mismo, también no se acuerdan. ¿Acaso no les importó que Merino era un presidente ilegítimo de corto tiempo, donde se generaron muertes? No tendría por qué sorprender que mañana quizá este Congreso de la República termine también homenajeando a la señora Dina Boluarte. O sea, este Congreso, digamos, en el cual hemos visto tantas muertes, 67 muertes, más de 1.400 heridos, no puede ni siquiera instalar la comisión investigadora, que ha estado ahí congelada, que hasta ahora faltan que algunos grupos parlamentarios acrediten. Entonces, sí se ha llegado a ese nivel de descaro, ¿no es cierto? Porque es un descaro que frente a la gravedad de las muertes, de los heridos, haya un Congreso de la República que ni siquiera se anime a investigar, ¿no es cierto?, de un paso atrás, o de ya, dígame, terminan homenajeando pues entre ellos. O sea, es parte de una acción política alejada de la realidad, porque ni siquiera creo que hay conciencia de que el Congreso de la República, cada acto que va generando, cada imagen que va proyectando, socava lo poco que le queda pues de respaldo, lo poquísimo que le queda se va socavando. Eso lo dicen las encuestas, y lo dice la calle, lo dice la gente, el lugar donde yo voy me lo dicen de manera directa. Bueno, la situación, el Congreso se está ganando a pulso el repudio de la gente. Cada semana, y cada semana es decisiones increíbles que van tomando, y lamentablemente usted forma parte de esa institución. Bueno, soy parte, ¿no? He sido elegida congresista de la República. Creo que algunos, pues, estamos más allá de nuestras votaciones, somos parte de una institución altamente desprestigiada. Yo no niego eso, ¿no es cierto? En el marco de nuestra minoría o ultraminoría, en la cual particularmente yo me encuentro, hago la denuncia, expreso mi rechazo. Hay varias decisiones que yo no comparto, en fin, pero es una mayoría que lamentablemente ha ido generando en varias acciones una lógica de impunidad también. ¿Y suma el desprestigio del Congreso esta decisión de la Comisión de Ética de solamente amonestar por escrito a 2 congresistas denominadas las mochasueldos y con la sanción de 30 días de su sueldo? Por supuesto, yo soy integrante titular de la Comisión de Ética. Yo no comparto en absoluto la decisión que se ha tomado. Y creo que los medios de comunicación, por lo menos los que han seguido de manera constante a raíz de estas graves denuncias, han visto claramente cómo se desarrollan estas sesiones de la Comisión de Ética. Nadie asiste, somos creo 2 parlamentarias las que estamos de manera presencial, 1 o 2 que preguntamos. No existen procedimientos seguros para que un trabajador pueda presentar una denuncia, no existe un mecanismo institucional como institución del Congreso que pueda brindar garantías para eso. No existe. Y esto, pero congresista, ¿y esto no sería un mensaje negativo para aquellos trabajadores que de repente también padecen lo mismo? De que un congresista le conmine, le amenace, casi como que le extorsiona que dé parte de su sueldo para que siga trabajando en su despacho y que termine desalentando a presentar denuncias? Evidentemente, pues porque como le vuelvo a decir, no existe ningún procedimiento seguro que garantice que esas denuncias puedan ser conducidas de manera autónoma. No existe, lamentablemente no existe. Y la Comisión de Ética, yo vuelvo a decir, creo que se tiene que retomar, tiene que haber un proceso de cambio, porque no puede ser que congresistas que son denunciados, los mismos congresistas vean el tema. Ya hace tiempo se abrió una discusión sobre el tema, yo me mantengo en lo mismo. Creo que la Comisión de Ética
tiene que pensarse que está integrada por otras personas. Los congresistas no pueden estar viendo casos de los mismos congresistas. Se genera esta lógica, ¿no es cierto?, de blindajes, esta percepción de que se cubren entre ellos, bancadas que defienden, que no, o sea, que parecen abogados de otros, o sea, no genera mayor confianza y sinceramente los trabajadores se sienten desprotegidos. Los trabajadores de confianza no están sindicalizados, no tienen una red. No ha habido ninguna reacción tampoco más allá, digamos, de las denuncias que han habido. Los trabajadores básicamente se han quedado solos, salvo, digamos, algunas muestras de indignación o de rechazo que hemos mostrado uno que otro congresista, tenéis que señalarlo. O sea, y ni siquiera han sido atendidos en la oficina del presidente del Congreso, José William, según denunció a esta mujer que está embarazada y que trabaja con Edgar Tello. Gracias, congresista Luque. Hemos podido conocer su versión de la historia y esperemos que no salgan a la luz más parlamentarios muchasueldos, porque solo el nombre significa hablar de casi una banda delictiva, una banda delincuencial.